Muchísimas gracias, Cristóbal, y muchísimas gracias a todas y todos, pues por todo, por estar en el curso y bueno, espero que en esta sesión tengamos un rico intercambio. Eh, Solo quiero saber si me pueden decir que están viendo mi pantalla. Perfectamente, Sandra, sí. Excelente, perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias nuevamente. Yo voy a tener el gusto de platicar con ustedes más acerca de cómo implementar la acción por el clima y cuáles son esos desafíos a los que nos enfrentamos. Y desde el punto de vista de los medios de implementación, yo me voy a enfocar en hablar de un tema que ha sido transversal a lo largo de la atención de cambio climático, como es el tema de financiamiento. En ese sentido, les voy a platicar de manera muy, muy rápida qué es el GFLAC y les voy a hablar un poco de una breve historia de por qué el tema de financiamiento climático se ha vuelto muy relevante, así como cuáles son los esquemas financieros que existen en el contexto de la atención de cambio climático, cómo se ha dado este tema y su relación con el tema de contribuciones nacionales en la región en particular. Vamos a hablar del tema de monitoreo y después vamos a hablar justamente de este tema de cómo acceder, cómo gestionar estos fondos referentes al financiamiento climático y algunos retos y oportunidades. Este que ustedes ven aquí, que es un esquema un poco complejo, pero es la manera en que vemos la gobernanza del financiamiento climático en el GFLAC, que es una red de organizaciones no gubernamentales e instituciones académicas que buscamos la construcción de una arquitectura financiera efectiva que trabaje no solo en el contexto internacional, sino que también pueda efectivamente invertir y financiar proyectos a nivel de lo nacional, de lo local y de lo regional. Creemos firmemente en que una arquitectura financiera va a ser efectiva en tanto se promuevan y se mejoren los principios de transparencia, de rendición de cuentas, de una participación amplia y en donde haya pues principios básicos como que el financiamiento respete los derechos humanos, promueva la equidad de género y promueva sobre todo la sustentabilidad. Creemos que esta es una visión de por dónde quisiéramos ver que el financiamiento construyera esta arquitectura y al final el tema de financiamiento es transversal, es decir, todos los proyectos que veamos desde el punto de vista de mitigación, adaptación, van a necesitar de una fuente de financiamiento y lo mejor es hacerlo de manera integral. Eh, Déjenme platicarles un poco de cuál es el contexto internacional del tema de financiamiento climático y solo para darles una breve, digamos, recapitulación histórica, el tema de financiamiento ha estado presente desde la primera reunión que se dio en torno al medio ambiente en 1972, en donde el costo del impacto ambiental comenzó a cuantificarse y se dieron cuenta que efectivamente la destrucción de la naturaleza estaba costándoles a los países y que era necesario comenzar no solo a cuantificarla, sino a buscar maneras efectivas de generar instrumentos financieros para combatir estos impactos negativos. Cuando se crea la Convención Marco, de la que ya hemos hablado, en 1992, justamente se integra el tema de financiamiento como un aspecto fundamental y la necesidad de que países desarrollados brinden estos recursos y este apoyo a países en desarrollo en este primer esquema. Se han dado muchas cumbres en torno al tema de financiamiento en el 2000. Se habla de la cumbre del milenio, en donde también se empiezan a hablar de por qué es importante tener estos recursos para atender problemas de escala global. Y, por ejemplo, en 2002 se lleva a cabo una cumbre muy importante, que es la Conferencia Internacional sobre Financiamiento para el Desarrollo, en la que se habla de que precisamente hay países que no solo están enfrentándose a problemas ambientales, sino también a problemas pues como la pobreza, acceso a alimentos y muchos otros temas que tienen que empezar, digamos, a trabajarse de manera integral. 2012 se da la Cumbre de Río y en el contexto de las negociaciones de cambio climático, aquí les doy como digamos, un breve repaso, desde que se celebra la COP en Bali en 2007, justamente se habla del financiamiento como un pilar fundamental. Es decir, se habla de que esto nos está costando y de que es necesario invertir. Entonces, se habla del financiamiento como elemento central de la agenda global y de una alianza mundial para el desarrollo. Esto se hace de manera paralela al contexto de cambio climático, en donde pues vieron todas las cumbres a partir de Bali digamos, han integrado dentro de sus pilares el tema de cambio climático, el tema de financiamiento, perdón.
Dos datos que les quiero dar y con eso voy a arrancarme más en la parte de financiamiento, es que el tema de financiamiento a nivel de la región, aunque América Latina ha sido una región en donde se han recibido fondos, digamos, asociados al desarrollo, no es la región que recibe los mayores fondos. Normalmente la mayor parte de los fondos en materia de desarrollo se han ido a Asia o a África, pero la región sí ha sido receptora, aunque esta ayuda se ha enfocado mucho a ciertos países, ¿no? Como Nicaragua, Bolivia, Honduras, en Perú se han dado, y algo que se ha estado remarcando constantemente es la necesidad no solo de recibir estos flujos internacionales, sino de cómo incentivar a que los países de manera estructural empiecen a ver el tema de financiamiento ya no solo como ayuda, sino como empezar a transformar sus esquemas de planeación. En el contexto del cambio climático, esto se vuelve fundamental, por lo que ya hemos platicado que el aumento de la temperatura está acelerando fenómenos que están afectando la producción alimenticia, está afectando la manera en que se están, digamos, desarrollando algunas comunidades en sectores primarios. Y justamente algo que hemos hablado en este foro, en este taller, en estas sesiones, es cómo el financiamiento climático está relacionado con muchos de los sectores con los que estamos, digamos, normalmente relacionados. Está asociado con la economía, está asociado con la biodiversidad y con muchos otros temas. Y esto es precisamente la razón por la que el financiamiento climático se vuelve, digamos, como parte fundamental del trabajo. ¿Qué es el tema? ¿Qué es el financiamiento climático? Y aquí es muy importante dejar, digamos, muy claro que el concepto de financiamiento climático no está 100% acordado en el marco de la Convención de Cambio Climático, es decir, no hay una definición en la que todos estén de acuerdo, sin embargo, se han establecido ciertas definiciones operativas. El Comité Permanente de Financiamiento, que fue este cuerpo que se creó en el contexto de la COP en Cancún, justamente ha establecido que el financiamiento climático busca reducir emisiones y fortalecer los sumideros de gases de efecto invernadero y reducir esa vulnerabilidad y incrementar la resiliencia. Es decir, es una definición operativa que se ha establecido para empezar a acordar, digamos, entre las partes qué es financiamiento climático, y más adelante les voy a platicar de cuáles son estas discusiones que se están dando en el contexto de las negociaciones, pero bueno, es importante decir que no hay una definición universalmente reconocida. El tema de qué es financiamiento climático está muy asociado con quiénes son los responsables del problema de cambio climático y quiénes son los responsables de pagar por el cambio climático y por los impactos del cambio climático. Esta es un poco la relación entre los denominados culpables con los denominados, digamos, víctimas del fenómeno climático, y también con aquellos, con esta visión de quién da, quién recibe, y empezar, digamos, a desmembrar esta visión de quién es responsable, pero vamos a hablar que esta visión está transformándose constantemente, pues aunque seguimos hablando de la importancia de que haya países que son históricamente responsables del fenómeno climático, que sean los que den los recursos, esta discusión está tornándose o está cambiando constantemente. A nivel de la convención, quien debe pagar o quien está, digamos, obligado de alguna manera, y digo de alguna manera porque estamos hablando de derecho internacional que es suave, es decir, no necesariamente los obliga con sanciones, pero está establecido que son los países del anexo 2, los que deben contribuir con financiamiento climático a los países en desarrollo. Estamos hablando de países como Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, Australia, es decir, son estos países desarrollados que son los que deben transferir recursos financieros, y de acuerdo a la convención se dice que son recursos financieros nuevos y adicionales para cubrir la totalidad de los gastos que efectúen los países que son no anexo 1, ¿no? Que son los países en desarrollo. Pero algo muy importante es decir que los países en desarrollo, aunque no están, digamos, obligados o no están llamados a brindar este recurso, sí se dice que los países en desarrollo, es decir, nuestros países latinoamericanos, como parte de este grupo, deben promover y facilitar que este financiamiento de alguna manera se encamine hacia estos hacia estas formas de convivir ambientalmente amigable con el entorno, es decir, los países en desarrollo están obligados de alguna manera a generar lo que llaman como las condiciones a nivel nacional para que este financiamiento pues cumpla con los objetivos, ¿no?
el gran tema de debate internacional es que hoy por hoy, si nosotros no invertimos en temas de cambio climático, va a ser muy difícil, o el costo de la no acción va a ser mucho más caro que el costo de la acción. Por ejemplo, ustedes habrán escuchado de Nicholas Stern, que es un académico inglés que ha hecho una serie de estudios en donde dice que si nosotros invertimos en combatir el cambio climático, nos puede costar, bueno, en 2006 él decía que nos podía costar 1% de nuestro Producto Interno Bruto. Ahora dice que son 2, porque bueno, digamos, nos pasamos del contexto histórico que él nos daba, y ahora nos dice que bueno, nos podría costar 2% de nuestro Producto Interno Bruto, digamos, global, pero dice que si no actuamos, nos puede costar hasta el 20% del Producto Interno Bruto. Es decir, el costo de la acción es mucho más barato que el costo de la inacción, y eso es un tema que es muy importante tener en cuenta. Y sobre todo es muy importante porque siempre hablamos de que es necesario que estos países donantes den estos recursos, pero algo que tenemos que empezar a reformular es que, por ejemplo, otro estudio de Nicholas Stern dice que para el 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero predominantemente pueden venir de países en desarrollo. Es decir, ya no solo estamos hablando de esta relación de los donantes como Estados Unidos como responsables, sino que cada vez más países en desarrollo están incrementando sus emisiones, háblese India, háblese Brasil, háblese México, y que por eso es importante que estos países también comiencen a reformular el tema de la participación en términos de la asignación de financiamiento. El tema que ha sido pues clave en el contexto del Acuerdo de París, del que también ya hemos platicado en estas sesiones, es que el tema de financiamiento se colocó como un eje clave en las discusiones, pues en el artículo 2 del Acuerdo de París dice que es necesario hacer consistentes los flujos de financiamiento con el desarrollo bajo en emisiones de gases de efecto invernadero y resiliente al clima. Es decir, el tema de financiamiento está en el corazón del Acuerdo de París. Y esto es muy importante porque el Acuerdo de París está llamando a que los países desarrollados pues mantengan este liderazgo en la provisión de recursos, pero también está hablando a que otros países que también estén proveyendo financiamiento o apoyo empiecen a reportarlo. Entonces, esto es un tema muy importante porque se habla ya del financiamiento como un tema clave. Y en el artículo 13 del Acuerdo de París se habla de la necesidad de informar y de comunicar mejor cuánto es ese financiamiento que se ha dado de manera cualitativa y cuantitativa a los países receptores, ¿no? Entonces, tanto el artículo 2 como el 9 y el 13 hablan ya del tema de financiamiento y la necesidad de mejorar la información en ese flujo de financiamiento que está yendo de un país a otro para mejorar todo el espectro de transparencia, ¿no? Y por eso es muy, muy importante el tema de transparencia como un principio clave que digamos, se trabaja en el Acuerdo de París. Ahora, ¿cuáles son los esquemas? ¿Cuál es esa arquitectura financiera? Esto que les muestro aquí, ustedes ven este enredo de fondos y donantes. La arquitectura financiera en materia de cambio climático se ha, digamos, incrementado de manera significativa en los últimos años. Hay muchas estructuras, muchos canales, muchas fuentes que existen, y este ejemplo es solo para mostrarles un poco cómo se da desde la parte bilateral hasta la parte multilateral. Es decir, la arquitectura es compleja, pero ahorita vamos a hablar un poco de cuáles son esos mecanismos que existen bajo la convención y que, digamos, están asociados o que fueron creados en el contexto de cambio climático. Entonces ustedes verán, por ejemplo, los mecanismos que se crearon en el caso del protocolo de Kioto, que son los mecanismos flexibles, como el mercado de bonos de carbono. Ahorita vamos a hablar del mecanismo de desarrollo limpio. Otro fondo que se creó en el contexto del protocolo de Kioto fue el Fondo de Adaptación. Y otros mecanismos financieros de la convención son, como por ejemplo, este Fondo de Facilidad Medioambiental Global, que es el GEF. Hay otros fondos, como el Fondo para los Países Menos Desarrollados o el Fondo Especial de Cambio Climático. Y también hay otros temas que se derivaron de estas discusiones, como fue el financiamiento de arranque rápido, que es este financiamiento que se debía dar de 2010 a 2012. Digamos, es un plazo que ya pasó, no vamos a ahondar mucho en él. Y este tema del financiamiento a largo plazo, así como el Fondo Verde del Clima y el Comité Permanente de Financiamiento, del que vamos a hablar unos segundos.
Este mecanismo del protocolo de Kioto, ustedes habrán escuchado el mecanismo de desarrollo limpio, que fue esta comercialización de certificados de carbono por la venta de, digamos, de esas emisiones ahorradas. Y bueno, ha sido un tema sumamente relevante en América Latina. Muchos países fueron, digamos, se beneficiaron de estos mecanismos. Brasil, México fueron los principales receptores. Claro que hay un gran cuestionamiento sobre qué tan efectivo fue este mecanismo para reducir efectivamente las emisiones. Y bueno, la razón por la que muchos apoyaron este mecanismo es porque con la venta del 2% de estos certificados se alimentó el fondo de adaptación, que bueno, ahora está, digamos, teniendo pues una serie de debates en torno a si sobrevive o no más allá del protocolo de Kioto, aunque ya el Acuerdo de París lo retoma y esta es una discusión que se están dando a nivel de las negociaciones. Es muy importante, por ejemplo, hablar del tema de financiamiento a largo plazo. A lo mejor ustedes habrán escuchado de que se estableció en la COP, en Copenhague, en la COP 15, de la importancia de transferir 100.000 millones de dólares de países desarrollados a países en desarrollo a partir del 2020 de manera anual. Es decir, estos 10.000 millones se establecieron como una meta y bueno, ahora se ha estado discutiendo cómo es que se va a llegar a, cómo es que se va a lograr estos fondos y cómo se van a transferir de un país a otro. Y un tema que es muy importante, del que es importante hablar, es el caso del Fondo Verde del Clima, porque fue un mecanismo financiero que se creó precisamente con el propósito de atender los temas de financiamiento climático en el contexto de la convención. Tiene su sede en Corea del Sur. Pues ahorita solo para darles algunos números, hasta ahorita se han aprobado 54 propuestas, justamente se han llevado a cabo 18 reuniones, la última se llevó a cabo en Egipto hace unas 2 o 3 semanas. Hay 59 entidades acreditadas, podemos hablar más adelante de qué significan estas entidades acreditadas. Se han comprometido 10.3 mil millones de dólares, aunque bueno, hay 3 mil millones de Estados Unidos que siguen un poco pendientes, como saben, con la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París. Hasta ahorita se han desembolsado o se han aprobado 2.59 mil millones de dólares, es decir, todavía hay una gran área de oportunidad para seguir accediendo a fondos del Fondo Verde. ¿Qué pasa con los recursos internacionales? Es efectivo, es cierto que existen todos estos mecanismos de financiamiento, pero lo que es real o lo que se ha estado analizando es que nosotros hablamos de la necesidad de transferir 10.000 millones de dólares, ¿cierto? Es en este proceso de financiamiento a largo plazo. Sin embargo, el Comité Permanente de Financiamiento ha estado haciendo una serie de análisis para saber cuánto efectivamente se ha transferido en los últimos años. Y ellos han hecho estudios que han llevado hasta cuantificar que en 2014, por ejemplo, se transfirieron 741 mil millones de dólares, es decir, 7 veces más de lo que en teoría se estaría pidiendo o de lo que en teoría se pidió en Copenhague de los 100 mil millones. Lo cierto es que hay un gran cuestionamiento de si este recurso realmente se transfirió, de si realmente llegó a los países en desarrollo o de si realmente es únicamente financiamiento climático o se están incluyendo algunos otros elementos que no sean financiamiento climático. Es decir, hay una serie de cuestionamientos sobre estos flujos. Y algo muy importante es que de acuerdo al comité permanente, la distribución en términos de adaptación y mitigación no es equitativa. Este estudio señala que el 70% de los recursos que se han transferido han sido para mitigación y solo 25% para adaptación. Lo cierto es que se habla de que este recurso no es suficiente y que sin embargo nos va a costar mucho más combatir el cambio climático. Se habla hasta de 500 mil millones por año. Algunos estudios hablan de mucho más. O sea, incluso se habla de los trillones que serían necesarios para combatir el problema. En América Latina la distribución también es inequitativa, por decirlo de alguna manera, en términos de que se ha incrementado el financiamiento climático. Déjenme les muestro esta, donde se muestra cuáles son los principales países receptores, en donde ustedes ven a Brasil, México, Chile, Colombia como los principales receptores de este financiamiento climático, mientras que, bueno, hay otros que ciertamente reciben, pero menores cantidades. Y lo que es cierto es que el financiamiento también se concentra no solo en pocos países, sino que además se concentra mucho más en las actividades de mitigación, 7 veces más para mitigación que para adaptación, y eso también sucede en la región, pese a que es una región altamente vulnerable. Entonces, estamos hablando de que hay una serie de principios que es muy importante tomar en cuenta, el tema de la transparencia, la rendición de cuentas, la sustentabilidad, la equidad de género. Todos estos son temas muy importantes, sobre todo
en el contexto del cumplimiento de los objetivos de desarrollo. Es muy difícil hoy por hoy hablar del financiamiento climático sin tomar en cuenta o sin hablar del contexto en el que nos estamos enfrentando, que es una agenda de desarrollo muchísimo más comprensiva, en la que cambio climático, pues aunque aparece en el número 13, se trata de un aspecto que cruza muchos de los objetivos. Entonces, por eso el tema de financiamiento climático es fundamental y es muy importante verlo desde el punto de vista más amplio. Entonces, quiero platicarles rapidísimo de un estudio que nosotras hicimos en GFLAC para analizar hasta qué punto el financiamiento, pues por muy clave de lo que estamos diciendo que es clave, sin embargo, pocos países han logrado establecer estrategias nacionales en materia de financiamiento climático. Nosotras hicimos un estudio de todas las contribuciones nacionales que los países latinoamericanos sometieron a la Convención Marco y quisimos ver, pues, qué tanto hablan de mecanismos financieros, qué compromisos realizan en términos de financiamiento, qué necesidades de financiamiento tienen estos países y, digamos, y qué otros mecanismos innovadores o privados están proponiendo, así como qué países están hablando de transparencia en materia de financiamiento. Lo que nos dimos cuenta es que, aunque el tema de financiamiento es clave, la mayor parte de los países aceptan, digamos, que hay una necesidad de tener recursos, pero pocos países establecen compromisos o establecen estrategias o establecen digamos, hablan de la relevancia del tema de financiamiento de manera estructural, es decir, dicen, sí, necesitamos dinero, pero no hablan de una estrategia para acceder a esos fondos y para ejercerlos. Solo para darles una idea, creo Cristóbal les hizo llegar este estudio que pueden acceder en su bibliografía, pero solo para resaltar dos esquemas, por ejemplo, hay algunos países que sí han cuantificado cuánto les cuesta el financiamiento climático, la mayoría de ellos son del Caribe, porque el Caribe, pues ustedes saben, ha sido muy impactado por aspectos relacionados con eventos hidrometeorológicos, y ellos saben muy claramente cuánto les cuesta el cambio climático, pero muy pocos, digamos, han establecido estrategias. Solo 3 países hablan de la necesidad de mejorar la transparencia en términos de flujos, como es Chile, Colombia y Perú, y solo Colombia hasta ahora ha trabajado en un esquema más integral para dar seguimiento a estos flujos de financiamiento. Por eso es muy importante trabajar en el monitoreo del financiamiento climático para saber cuánto es el dinero que tenemos, cuánto es el dinero que llega digamos, de fuentes internacionales, para poder decir cuánto nos falta a nivel nacional. Porque si nosotros no tenemos un cálculo de cuánto nos falta, es muy difícil hacer decirles a los países donantes o a cualquier otro mecanismo financiero, necesito solo denme dinero, porque si es solo denme dinero, pero sin una cantidad o sin un costo estimado, es muy difícil hacer que estas brechas de financiamiento se acorten. Solo para darles un esquema general, hay ejercicios a nivel internacional que se han hecho para monitorear estos flujos de financiamiento y saber mejor en dónde están esas brechas y esas oportunidades de financiamiento. En el caso del GFLAC hemos hecho estudios de países. Hemos trabajado en 10 países en América Latina investigando cuál es este flujo de financiamiento y bueno, solo para darles algunos resultados que también esto lo pueden acceder en su bibliografía o si no yo se los puedo compartir. También nos hemos dado cuenta que, por ejemplo, en América Latina se ha beneficiado mucho, como decíamos, el tema de la mitigación y además es muy interesante ver que en la región se han dado muchos préstamos, es decir, no solo se dan donaciones, sino se dan primariamente préstamos, pues que son deuda de los estados, ¿no? Aquí para que ustedes vean como alguna de la distribución, ustedes pueden ver que las distribuciones a nivel de los países del financiamiento también es muy diferente, varía de un país a otro. Y lo que nos dimos cuenta es que, en primer lugar, pues no hay claridad a nivel de los países de qué es el financiamiento climático. Hay una falta muy grande de entender cuánto cuesta el financiamiento climático para entonces pedir recursos y utilizarlos de manera efectiva. Y por lo tanto hay una desconexión entre las necesidades y las oportunidades, y no hay estrategias de acceso y de gestión de fondos. También nos hemos dado cuenta de muchos otros obstáculos relacionados con el idioma, con el tiempo para la aplicación de fondos y con muchos aspectos que tienen que ver con la falta de generar esquemas sistemáticos para monitorear el financiamiento.
Entonces, en esta última parte lo que quiero es reflexionar más sobre por qué es importante mejorar el tema de acceso y gestión al financiamiento. Y justamente esto es muy ad hoc a la operación de lo que estamos hablando en este momento, ¿no? Es muy importante que si nosotros como organizaciones, como instituciones vamos a acceder a fondos internacionales o a fondos de otros tipos, es muy importante tener mucha claridad, identificar nuestras necesidades, establecer estrategias de acceso, establecer estrategias de ejecución de fondos, porque no es solo acceder, bajar fondos y ya, sino es hacer una buena estrategia para saber cómo vamos a ejecutar esos fondos, monitorear que esos fondos sean efectivamente ejecutados y hacer una evaluación. ¿Qué tanto ese financiamiento realmente está ayudado con la reducción de emisiones? ¿Qué tanto ese financiamiento está realmente ayudado con la reducción de la vulnerabilidad? Y esta es justamente una visión integral que lo podemos asumir, digamos, a todos los niveles, como países, pero también como instituciones. Eh, para efectos de lo que para ustedes, por ejemplo, como organizaciones, es muy importante es tener claro que no hay una receta única de cómo acceder a estos fondos. Es muy importante conocer la existencia de ellos, identificar cuáles son las prioridades de estos fondos para acceder de manera efectiva a ellas. Y un tema que nos hemos dado cuenta es que la manera más efectiva de, digamos, utilizar estos fondos es haciendo esta alianza entre gobierno y organismos no gubernamentales, porque siempre hay que tratar de maximizar que el financiamiento sea efectivo, porque nos va a ayudar a combatir el problema y entre más actores estén involucrados, mucho más efectivos vamos a ser. Es importante establecer estos proyectos, establecer muy claros objetivos, establecer indicadores que nos puedan ayudar a medir el éxito y de una forma de manera sistemática ir fortaleciendo las capacidades de las organizaciones. Y sobre todo es fundamental llevar un sistema de monitoreo. Yo voy a insistir mucho en ello porque la verdad es que entre más transparentes seamos en el uso de estos recursos, vamos a ser mucho más efectivos y creo que eso es clave para alcanzar el objetivo máximo que es combatir el cambio climático. Hay retos y oportunidades muchas. Solo voy a retomar esto y con esta parte voy a concluir. Es muy importante, como les decía, definir prioridades y sobre todo definir prioridades de abajo hacia arriba. Es decir, actualmente muchos de los fondos se establecen o mucha de la cooperación bilateral es establecida por la parte de los donantes. Y lo que es muy importante es que los principios o las necesidades salgan por parte de los ejecutores de los proyectos. Es decir, hay países que tienen más necesidades en términos de financiamiento para bosques, hay otros que están más, digamos, necesitados de financiamiento en el sector energético. Entonces, pero es muy importante partir de una estrategia de abajo hacia arriba. Es necesario fortalecer nuestras capacidades, porque de verdad, aplicar a fondos desde la formación de los formatos hasta la construcción de los indicadores, el idioma, muchos de estos fondos pues se manejan en inglés y sabemos que para América Latina ese es un reto mayúsculo porque no todos dominamos el idioma inglés, pero eso también es una cuestión que hay que, digamos, con la cual hay que lidiar y hay que familiarizarnos y hay que fortalecernos para ello. Y lo que quiero como con esto reflexionar de que como actores de cambio, como actores de acción climática, es necesario ser parte de una estructura internacional como esta que les platiqué. Es importante digamos, engancharnos con diferentes actores con los que podamos trabajar para maximizar esfuerzos y sobre todo es muy importante esta visión, como les decía, de abajo para arriba y sistematizar estas experiencias para mejorar los impactos que podamos llegar a tener. Y pues termino con esta idea que es muy, muy importante, que todo el financiamiento que nosotros hagamos, del que hagamos uso, busquemos que haya siempre una maximización, que haya respeto a los derechos humanos, que se hagan en un marco de transparencia y que promuevan la sustentabilidad. Nos hemos dado cuenta que hay muchos actores que llaman financiamiento climático a acciones que podrían incrementar el problema climático y es muy importante por eso definir qué es a lo que le vamos a llamar financiamiento climático y cómo mejorar la gobernanza de esos recursos a nivel nacional, pero también a nivel global. Entonces, con esto quiero dejar esta reflexión y solo, pues, digamos, llamarles a que aprendan y que conozcan estos mecanismos financieros, que ustedes también se pueden beneficiar de ellos y sobre todo pues esta idea de maximizar que estos recursos realmente nos lleven a combatir el problema que nos ataca, como es el cambio climático y creo que todas y todos podemos hacer un muy buen uso de estos recursos y lo hacemos de manera efectiva. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Sandra. Realmente muy, muy interesante tu presentación. Cubriste en detalle varios de los elementos que son centrales en el momento de la discusión de cómo justamente llevar adelante la acción climática y cómo diseñar medios de implementación que sean eficaces, ¿no? Nos han llegado varias preguntas, las cuales quisiera ir planteándote, puesto que entiendo que tienes que tomarte una pausita en un ratito. Entonces vamos a aprovechar directamente también de pedirles a los participantes que quienes quieran hacerles preguntas a Sandra, que nos vayan indicando ahora, porque así justamente las podemos hacer antes que Sandra se vaya, ¿ya? Eh, a ver, esto, bueno, es un comentario y una pregunta, Sandra, que viene de un colega de El Salvador, que me indica que están iniciando el proceso de sensibilización en los gobiernos locales y esto, bueno, por supuesto que lleva a buscar fondos para impulsar acciones concretas y que sean así implementadas en los territorios con participación de los ciudadanos. Entonces, esto quizás es bastante representativo de todos los gobiernos locales de América Latina, ¿no? ¿Qué fondos pueden solicitar para acciones de cambio climático que sean o que apunten directamente al trabajo de gobiernos locales? Perfecto, muchísimas gracias. Y este me parece un tema muy importante porque la mayor parte de los fondos no necesariamente se crean con solo una idea de apoyar a los gobiernos nacionales, sino de apoyar a los países. Pero por el tipo de dinámicas administrativas, incluso ciertamente burocráticas, la mayor parte del financiamiento se ha quedado a nivel de los fondos, digamos, de los gobiernos nacionales. Y una recomendación que yo doy es que digamos, este mapa de financiamiento que hablamos, del que, digamos, que les mostré, esta figura compleja, hay muchos fondos que justamente lo que buscan es operar a través de diferentes intermediarios. Algunos, muy pocos son de acceso directo. Por ejemplo, el Fondo de Adaptación ha sido muy exitoso porque es uno de los que tienen más acceso directo a las comunidades o a las poblaciones o a los gobiernos locales. Yo lo que les digamos, recomiendo, y de hecho también les puedo facilitar un documento en donde se hizo un estudio para poner, digamos, un poco el mapa de estos fondos, es acercarse a los fondos porque no necesariamente hay una restricción de que no pueden hacer acceso directo. O sea, hay muchas veces que sí tienen que hacer acceso a través digamos, de fuentes, digamos, de estructuras nacionales. Por ejemplo, el Fondo Verde del Clima sí pide que haya autoridades nacionales designadas y es a través de esas autoridades nacionales designadas que ustedes pueden acceder a fondos. Pero, por ejemplo, hay muchos fondos bilaterales, perdón, multilaterales, por ejemplo, el GEF tiene para apoyo a países, a gobiernos subnacionales, los fondos climáticos, los Climate Investment Funds, los fondos de inversión climática, también tienen mucho trabajo a nivel de los países, de los gobiernos subnacionales. Es decir, hay muchos fondos, dependiendo de los fondos y dependiendo de los sectores que ustedes quieran trabajar, es el tipo de burocracia. Por eso decíamos que no hay una fórmula, digamos, única, porque cada fondo opera de manera diferente o tiene necesidades o apoya diferentes sectores, pero con mucho gusto puedo, la CEPAL hace poco, en el contexto de Euroclima, hizo un estudio sobre estos fondos que han ayudado primariamente a la región y ustedes pueden ver cuáles son como los fondos que puedan ser de interés para ustedes. Entonces es un material que les podemos facilitar y con mucho gusto como para que se den cuenta de la dinámica, pero digamos, no hay una respuesta única, sino que depende del tipo de fondo y el tipo de acción que ustedes quieran llevar a cabo. Muchas gracias, Sandra. Solamente poner como pie de página que en la revisión bibliográfica del material del módulo 3 está justamente esa publicación y junto con otras varias con las que pueden ir también revisando quienes deseen profundizar más en la materia. Otra pregunta, Sandra, que nos está llegando. Países de renta media en América Latina y el futuro al acceso de los fondos internacionales para cambio climático. ¿Cómo se ve el panorama para los próximos años? Híjole, tocaste, esa pregunta es una bien compleja que ahora está resonando mucho y les voy a decir por qué. En la reunión pasada que se llevó a cabo en El Cairo, en Egipto, del Fondo Verde del Clima, se sometieron varias propuestas de países latinoamericanos, pero por ejemplo, para el caso de Argentina, se aprobó una
que es un préstamo, que es un instrumento, el instrumento financiero es un préstamo, pero no se aprobó otra que era un mecanismo que es un grant, que es una donación. Es decir, esa donación no se aprobó porque el gobierno del Reino Unido señaló que Argentina es un país de renta media, entonces por ende no podría acceder a una donación. Esto, por supuesto, que ha levantado mucha crítica, por supuesto, de organizaciones y de actores en Argentina, porque es verdad que hay países de renta media, que por ejemplo México, Chile, ¿no? que son parte de la OSD. Es cierto que el tipo de instrumentos asociados con donaciones se ha disminuido considerablemente. Lo que hemos visto es un fenómeno de endeudamiento en la región en el que muchos de los países están siendo más, digamos, receptores de instrumentos relacionados con los préstamos. Les enseñaba un poquito en el caso de los países que estudiamos, nos dimos cuenta que muchos países ya de renta media y no de renta media, porque por ejemplo por ahí vimos el caso de Guatemala, que también ha recibido préstamos. Entonces, esto es lo que nos llama, y es un tema que no ahondé mucho, pero que voy a, digamos, sola brevemente a reflexionar, es a la necesidad no solo de trabajar en el tema de financiamiento climático desde el punto de vista de la cooperación o de los instrumentos internacionales, sino cómo vamos a hacer a nivel nacional una redefinición de esas prioridades a nivel de nuestros presupuestos públicos. Porque estos préstamos que les comentaba van a ser pagados finalmente por los países, es decir, nuestras finanzas públicas van a tener que pagar esos préstamos. Entonces, a nivel de los países, algo que del GPLAC hemos trabajado mucho es cómo incentivar a que los países comiencen a hacer este reajuste de definiciones para que el tema de cambio climático comience a verse más, digamos, priorizado en los programas de planeación a nivel nacional, de tal manera que nosotros podamos generar también nuestros propios recursos para implementar acciones y no solo depender de estos flujos internacionales, sino empezar a generar estos esquemas mucho más, digamos, estructurales para hacer frente a estos problemas, porque ciertamente para países de renta media va a ser una restricción, nuevamente repito, no en términos de acceder a los fondos, sino al tipo de instrumento que se puede hacer, del que se puede echar mano, ¿no? Esta sería como pues la respuesta, y ahora sí que por eso, digamos, los invito también a que a nivel de sus países, también, por ejemplo, los gobiernos subnacionales, que puedan como empezar a replantearse la manera en que planean para que el cambio climático se vuelva un ente, digamos, de verdad transversal y se empiecen a invertir recursos desde todos los niveles, inclusive llamando a un apalancamiento efectivo de recursos privados, ¿no? Que tampoco es un tema que no hable mucho, pero bueno, que también juega un rol fundamental en la arquitectura financiera. Buenísimo, buenísimo, Sandra. Muchísimas gracias por esa respuesta muy completa y claramente vamos a tener que hacer seguimiento sobre la evolución de los fondos para los países de renta media en América Latina. Hay varios temas que tú tocaste que podríamos tener largas discusiones al respecto, ¿no? Entiendo que ya tienes que ir partiendo, pero una pregunta más que nos están haciendo eh, sobre la COP23. ¿Cuáles van a ser los temas que se van a mover fuertemente en la COP23? Perfecto. Bueno, la COP23, y lo hemos conversado, va a ser una reunión que va a trabajar muchos aspectos de procedimiento. En temas de financiamiento, la agenda básicamente está llena, pero hay tres temas muy importantes. Por un lado está el tema que les comentaba justamente de definir qué es el financiamiento climático, el cuerpo subsidiario de asesoría científica y tecnológica, el SOBSTA, está discutiendo precisamente cómo definir esas modalidades para contabilizar el financiamiento climático, y ese es un tema que será clave en la COP23 y de cara al 2018, y que es muy importante porque de ahí se va a definir, vamos a ir definiendo mejor qué es ese financiamiento climático, qué contamos y qué no contamos. Otro tema va a ser el futuro del Fondo de Adaptación, del que yo les hablaba, que bueno, es parte del protocolo de Kioto, pero el Acuerdo de París lo adoptó como parte de su estructura, pero ahora hay una serie de acciones que hay que llevar a cabo en términos, digamos, de la arquitectura que hay que hacer para ver cómo se inserta digamos, en el cuerpo del Acuerdo de París, porque bueno, digamos, rápidamente Estados Unidos es el que no quiere que esto suceda, porque como saben, Estados Unidos no es parte del protocolo de Kioto, entonces ellos, pero ahora que no son parte del Acuerdo de París, seguramente esta discusión va a ser más fácil, no sabemos, pero bueno, ese es un tema clave.
Y el tercer tema es justamente el rol del Comité Permanente de Financiamiento. Es decir, si este comité va a jugar un rol mucho más proactivo para armonizar todas estas estructuras que yo les mostraba, que la verdad es que la gran complejidad es que cada uno de los fondos, como les comentaba, opera pues como mejor les ha parecido, y un reto muy importante es cómo empezar a armonizar lenguaje, esquemas, formatos, sistemas, para que la arquitectura financiera funcione de manera mucho más armónica, que hoy por hoy no pasa, ¿no? Entonces también el comité puede hacer algo al respecto, y también se está definiendo cuál es ese rol del comité. Y bueno, otros temas relacionados con reglas de operación del Fondo Verde del Clima del GEF, pero digamos estos tres que les mencioné van a ser claves en esta negociación, y bueno, como les decía, de cara al 2018. Y bueno, ya con esto solo pues les agradezco mucho por su atención, y por supuesto que estoy súper abierta a que haya más preguntas. Por supuesto, con mucho gusto las podemos contestar, y también hacerles una invitación abierta, ¿no? El GFLAC es un cuerpo que se ha creado para ayudar a incentivar el conocimiento y fortalecer el conocimiento en temas de financiamiento climático. Es una red abierta que busca generar estos intercambios alrededor de estos temas, que son transversales. Entonces también invitarles a conocer más de nuestro trabajo, y pues por supuesto a generar las alianzas que podamos hacer, y pues muy contentas de ser parte de este taller, de este proceso de capacitación con la Fundación Avina y todas las colegas que son parte del equipo. Así que pues no me queda más que agradecerles, y pues muy contenta y a sus órdenes para futuras conversaciones. Muchas gracias, Cristóbal.